Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Andrés Angulo Hernández, pertenezco al grupo número 6, donde se habla sobre las constituciones políticas de Colombia. Mi grupo está conformado por mi persona y Nicolo Ortiz. ¿Sí? Ahora les hablaré sobre el tema que estamos manejando en la cartilla, sobre el recorrido o la transición que han tenido las constituciones políticas en Colombia. El escrito que se abordará a continuación tiene como fin profundizar los conocimientos que se tienen sobre las constituciones nacionales colombianas desde su origen en la independencia hasta las fechas actuales. Esto se llevará a cabo mediante un documento escrito que se verá elementado por la comparativa, donde se indagarán las primeras epístolas constitucionales, las cuales han regido a lo largo del tiempo. El territorio colombiano ha tenido un enfoque principal, ¿sí? Dentro de sus contextos del surgimiento, sus características principales y el impacto que cada una ha tenido en la organización del Estado y en la manera en la que incluye los derechos ciudadanos. ¿Listo? Asimismo, este escrito se destacará como cada texto constitucional reflejaba las tensiones políticas, sociales y económicas de cada una de las épocas, teniendo en cuenta la extenuante y constante lucha que surgía a través de ellas con el fin de llegar al punto de equilibrio entre el poder y los distintos órganos del Estado con el fin de garantizar la participación ciudadana. A manera de introducción, Colombia es un territorio el cual desde su independencia ha atravesado un complejo proceso de construcción constitucional que refleja las luchas, ¿sí?, internas y las aspiraciones como nación. Las constituciones no han sido simples textos legales, sino que han sido pactos simbólicos que intentan redefinir el orden político y social. Estos contextos se han manifestado en sus diversas cartas constitucionales, y en cada una de esas se puede identificar un intento de establecer un nuevo equilibrio entre el poder y la ciudadanía, en medio de contextos combatientes marcados por las guerras, reformas y disputas ideológicas, comenzando con la Constitución de 1821, que surge después de la independencia y se promueve en la ciudad de Cúcuta, hasta la actual Constitución del 91, que surge como resultado de la evidente necesidad de reformar la Carta Magna tras más de 70 modificaciones, lo cual para muchos es un embozo de retrasos. ¿Listo? Las mencionadas constituciones han trascendido por el país adoptando distintas cartas fundamentales, las cuales se han destacado por tener como finalidad lograr la estructuración del Estado y delimitando a su vez los derechos de los ciudadanos, definiendo de tal modo los principales fundamentos de convivencia y justicia por cada una de estas constituciones, que han sido el resultado de un hito histórico conformado por guerras civiles. Cambios de estructura del poder, presiones ideológicas y procesos de modernización que han reemplazado el marco jurídico institucional. Ahora bien, este trabajo tiene como finalidad analizar las constituciones nacionales colombianas, llevando como un punto de enfoque su evolución, sus puntos característicos y sobre todo las consecuencias sociales y políticas a través del escrito crítico, el cual se desarrolla conforme a las reformas históricas. Esto comprendiendo que la Constitución es un pacto social vivo que nos sirve como herramienta, ¿sí?, que es indispensable para la consolidación de una democracia sólida e inclusiva dentro del territorio. La historia constitucional de Colombia es también historia de la búsqueda de estabilidad legítima y representación del poder. La metodología del enfoque cualitativo. El ensayo que se tratará de este texto se llevará a cabo mediante la metodología del enfoque cualitativo, que se fundamentará principalmente en la recopilación de datos históricos y jurídicos que han traído consigo las diversas constituciones nacionales colombianas, las cuales han nacido como resultado de la independencia hasta el día de hoy. Este estudio se fundamentará en fuentes fundamentales como las cartas constitucionales oficiales, además de fuentes secundarias que se derivan de investigaciones académicas, ensayos y artículos especializados, la literatura e historia constitucional y escritos de jurisprudencia. De acuerdo con González, en el 2015, las constituciones colombianas han sido más que instrumentos legales,
nos han representado proyectos políticos de decisión de disputas y por ende no basta con enumerar sus artículos, sino que también es necesario comprender los contextos de los conflictos y las transformaciones sociales que en este caso la generaron. Cabe resaltar que el análisis se verá estructurado de manera cronológica para poder identificar los diferentes cambios y las prolongaciones en la sistematización del Estado, la enunciación de los derechos, distribución de poderes y en el génesis democrático. Asimismo, se llevará a cabo un enfoque comparativo que contrastará, las distintas constituciones entre sí, con el objetivo de resaltar sus diferencias conceptuales, sus entornos políticos y sus alcances en la vida institucional del país. Por otro lado, se incluirá una interpretación crítica que considerará los elementos sociales e históricos que han ocurrido en cada suceso y modificación constitucional, incluyendo conflictos bélicos, presión social y cambios ideológicos. La metodología cualitativa no solo permitirá la descripción de contenidos institucionales, sino que también simplificará la interpretación de su significado e influencia en el desarrollo del sistema político colombiano. Más allá pues, de toda esta información, hablaremos sobre unos resultados donde se podrán aclarar la identificación de cambios ideológicos y políticos y sociales que influyeron tras el surgimiento de las constituciones nacionales en Colombia. Comprender y especificar la estructuración de cada una de las constituciones y el impacto de su contenido. Reconocer y entender las palabras políticas usadas en el texto. Otra sería indagar cada complemento y estructuración de los derechos fundamentales del Estado colombiano en cada una de las cartas constitucionales. Elaborar un análisis personal y razonado sobre la progresión constitucional del país y basándose en sus constituciones y en sus respectivas modificaciones. Los hallazgos previamente ya mencionados se reconocerán a través del análisis realizado con un método cualitativo como único enfoque. ¿Listo? Esto nos permitirá proporcionar una interpretación crítica y contextual de todas las constituciones nacionales de Colombia que han emergido a lo largo de la historia del país. Constituciones que han sido interpretadas como manifestaciones de revolución social y políticas e ideologías dentro de la nación. De igual forma, el objetivo de este análisis escrito es comprender la manera en la que cada una de las constituciones actuó ante las tensiones históricas de su época y cómo el lenguaje normativo usado en dichas cartas exponía las prioridades de las jerarquías o las jefaturas políticas, los requerimientos del país y las múltiples discrepancias sociales disfrazadas en la historia. Ahora hablemos sobre la discusión. En primer lugar, la Constitución de 1821, establecida en Cúcuta y conocida como la Constitución de Cúcuta, representó el primer esfuerzo oficial de organización legal y policial de la naciente República Colombia, antes conocida como la Gran Colombia. Esta incluía los territorios que actualmente constituyen el territorio colombiano en conjunto con Venezuela, Ecuador y Panamá. En un contexto de transición y posguerra, sus redactores buscaban determinar un orden político estable, estableciendo una ciudadanía restringida, aunque reconocía ciertos derechos fundamentales, como lo era la libertad de imprenta, y la igualdad jurídica entre ciudadanos, y asimismo la Constitución incluyó medidas progresivas en su época, proclamó la abolición gradual de la esclavitud, la promoción de la educación pública y se evocó el ánimo republicano y liberal que estimulaba las constantes batallas por la independencia, estableciendo un gobierno centralista con separación de poderes y siendo así el primer modelo constitucional del país. Por otro lado, la Constitución de 1830, también conocida como Carta Política de 1830, se originó en Bogotá,
¿sí?, en medio de la crisis y la disolución de la Gran Colombia. Esta carta política tenía como objetivo principal sostener el sistema centralista que había sido establecido en el año 1821, pero en esta ocasión ya no estaba compuesta por las zonas de Venezuela y Ecuador, ya que estos avanzaban hacia su independencia definida. Así se preservó la estructura republicana, la división de poderes y una figura presidencial que contaba con atribuciones y restricciones significativas por parte del Congreso. Su vigencia, a pesar de ser corta, representa un documento crucial en la transformación hacia una nueva reforma de organización estatal, delimitando el fin de la Gran Colombia y el nacimiento de la República de la Nueva Granada. Sin embargo, la Constitución de 1832, también denominada Constitución Política del Estado de la Nueva Granada, se promulgó después de la disolución definitiva de la Gran Colombia, ¿ya?, dando lugar a la formación de la República de la Nueva Granada, conformada por Panamá y los territorios que actualmente constituyen a Colombia, con una división de poderes y una presidencia elegida de forma indirecta. En esta misiva se reconocieron los derechos, ¿sí?, civiles básicos, aunque con restricciones en la partición política, ¿ya?, debido a factores, ¿sí?, de educación, ingresos y ética. Se aseguraron las bases para los debates entre liberales y conservadores que marcaron décadas posteriores. En contraposición, la Constitución de 1843, la Constitución Política de la República de la Nueva Granada, sufrió un castigo que representó una transformación, ¿sí?, conservadora y centralista en la historia de la Constitución de Colombia. Como reacción a las reformas liberales de 1832, el presidente Pedro Alcántara promovió su instauración con el apoyo del Partido Conservador y la Iglesia Católica. Esta constitución fortaleció significativamente el poder ejecutivo, limitó la independencia de los municipios y reafirmó el catolicismo como la religión oficial del Estado, ¿sí? Más allá de esto, esto fue invalidando de esta manera la libertad de culto. De igual manera, se restringió el acceso a los derechos políticos mediante demandas económicas y educativas, y su énfasis en el orden, la moral y la religión constituyeron una fase de control social tradicional. Esta constitución permaneció en vigor hasta 1853, año en el que fue reemplazada por la constitución más avanzada y revolucionaria. En otro contexto, la Constitución de 1853, conocida como la Constitución Política de la República de la Nueva Granada del 53, cabe resaltar, se destacó como uno de los documentos más liberales y avanzados en la historia de la Constitución colombiana. Esto estableció una transformación drástica en comparación con el arquetipo conservador previo, incorporando cambios sociales, políticos y económicos de gran envergadura, y además instauró el plebiscito universal para hombres, eliminando los requisitos de ingresos y educación y erradicando por completo la esclavitud. Adicionalmente, admitió la libertad de cultos, lo que esto desglosa la esencia confesional del Estado, y promovió la libertad de prensa, asociación y comercio. Se concedió a las provincias la autonomía, definiendo el camino hacia el federalismo y estableciendo los fundamentos por la Constitución Federalista de 1853, y dejando un legado de expansión de derechos liberales y esenciales.